Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. ¿Cuál es la diferencia entre demócratas y republicanos? ¿Quién es el nuevo presidente estadounidense? Confirman que el promedio de casos de COVID-19 desciende en el país, pero advierten que la pandemia no pasó. Guzmán confirmó que habrá un plan de estabilización en 90 días. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. Murió Víctor Basterra, sobreviviente y testigo clave de los juicios de la verdad. Entregan al Museo de San Pedro los restos de la cadena hallada en el sitio de la batalla Vuelta de Obligado. Quirós dijo que hay que trabajar para prevenir y mitigar un potencial rebrote de coronavirus. Buenos Aires. Afirman que el proyecto de presupuesto 2021 busca apuntalar la reactivación económica. El gobierno nacional firmó acuerdo del fondo fiduciario con Entre Ríos en 3.800 millones de pesos. Arce asumió como presidente de Bolivia con un discurso conciliador que no mencionó a Evo Morales. La elección presidencial en Estados Unidos viene ocupando el centro de la escena y muchos opinan acerca de cuál candidato o partido nos conviene gobierne el país del norte. Pero en su libro La Hora de los Pueblos, publicado en el año 1968, hace precisiones al respecto que es necesario tener presente. Dice Perón, los norteamericanos, dignos hijos de la Gran Bretaña, han ido mucho más allá. Han organizado dos partidos de derecha que les permite mantener su sistema plutocrático y sostener teóricamente una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política o estimular a los sinvergüenzas que también abundan. Agrega un poco más adelante, solamente nosotros, con un siglo de atraso, seguimos a la saga de los simuladores de una virtud que no practican. Y tenemos multitud de parodias de formaciones políticas en las que todavía creemos. Nos levantamos todos los días con el demoliberalismo en la boca y sostenemos la democracia capitalista y burguesa, como de palpitante actualidad, cuando ha pasado a ser un artículo de museo en todos los países medianamente civilizados. Es la consecuencia del gobierno en manos de unos cuantos intelectuales o tecnócratas ignorantes o que sirven otros intereses que no son los de su país ni del pueblo, a veces apoyados incomprensiblemente por una fuerza que ha olvidado sus deberes esenciales. Sin embargo, remata Perón, la evolución nos llevará imperceptiblemente hacia la revolución y no habrá fuerza capaz de detenerla. Es bueno tener presente características del nuevo, recientemente electo presidente de los Estados Unidos. En época de la Guerra de Malvinas, alentada por un supuesto guiño del presidente estadounidense de entonces al dictador Gualtieri, el electo presidente estadounidense era senador. Y en este video podemos ver cómo expresa con meridiana claridad su pensamiento pro-británico al respecto, pidiendo la expresa declaración de apoyo del Senado y lamentando si ello significa que caiga la junta militar que gobierna en Argentina y avanza el comunismo. Está repitiendo lo que la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Estados Unidos rigió en Argentina y justificó el golpe de 1976. Sus dichos demuestran lo que Perón escribió en La Hora de los Pueblos, en el sentido de que la potencia del norte es gobernada por una plutocracia, tiene dos partidos similares, ambos de derecha, ambos defendiendo los intereses imperiales. There's a growing feeling in Washington that diplomatic efforts should go on, but that Argentina must be made aware that if war breaks out, the United States will firmly back the British. Today, the U.S. Secretary of State Alexander Haig briefed the Senate Foreign Relations Committee on the status of the negotiations. Senator Joseph Biden was at that briefing. He's a Democratic senator who is sponsoring a resolution in support of Great Britain.
Based on your briefings with Alexander Haig, how do you right now rate the chances of a diplomatic solution? Well, I think the Secretary of State was accurate in his assessment of it. It's very tenuous. I'd rather not comment on what was a secret briefing and what in fact the Secretary indicated were the stages of negotiations at this point, except to say that they are ongoing and the administration is hopeful. It's very pertinent what you're being told, you see, because we see the Senate trying to perhaps get more involved on the British side. Doesn't that depend on how you rate the chances of an imminent diplomatic breakthrough? Well, not really. I believe that that my resolution, which clearly calls for us to state whose side we're on, which is the British side, will in fact, I believe, aid the negotiating process, not diminish the chances of negotiation. I think the Argentinians must be disabused of the notion, assuming they harbor it, that the United States is truly neutral in this matter. And so I have no sense that my resolution calling on the United States Congress to go on record in support of the British would be anything other than helpful. Senator, how do you think it would be helpful? Because conceivably that might topple the Argentinian government. Is that acceptable to you? No, that is not acceptable in the sense that I wish for that. But the fact of the matter is there's a great deal at stake for the United States and the hemisphere. First of all, and for Canada, I might add, very boldly, the fact of the matter is that if we allow in this hemisphere the settlement of claimants' property disputes by the use of force, we're going to unleash an entire series of actions that none of us want. Secondly, NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment. And it's clear that the Argentinians are the aggressor. It's clear the British are right. And it should be clear to the whole world where the United States stands. All right, you mentioned hemispheric interests. Let's just stick to American interests at the moment. Yes. The OAS has voted that they recognize Argentinian sovereignty. Now, don't you lose something in hemispheric relations with the proposition you've just made? There is no question that the United States is going to lose no matter what it does. The question is that we are going to lose, in my mind, we lose a great deal more by not standing on principle and not standing with our oldest and closest ally and not standing with the alliance that is most important to the United States of America. Could you tell me quickly how you rate Soviet actions lately in helping Argentina, if you're not also giving them a whole new opening in Latin America? Negligible. I believe that Soviet actions are negligible. Their capabilities are limited in the area. There is no evidence that the Soviets are, in fact, making any major moves to move anywhere into the hemisphere. Would you be sorry to see the Galtieri junta toppled? I would be sorry to see the situation change in such a way that there would in fact be an increased prospect of Soviet and/or communist influence in the hemisphere. But I'd even be more sorry if we dashed what is already a fragile and very tenuous situation with regard to NATO and NATO solidarity. El Ministerio de Salud informó que el promedio diario de casos de coronavirus bajó a 10.462 en el país y la tensión del sistema sanitario está descendiendo en algunas jurisdicciones, aunque advirtió que la pandemia no pasó y pidió redoblar esfuerzos para minimizar los contagios. Diferenciamos, como siempre, el reporte diario con los casos confirmados en el día de ayer, esos 11.100 casos, el promedio de la última semana, que nos muestra un panorama de un análisis de mayor amplitud, que son esos 10.462 casos nuevos, y también el día que hasta ahora hemos tenido la notificación más alta del número de casos por fecha de inicio de síntomas, que es la curva epidémica que se analiza también desde epidemiología con las provincias. El 13 de octubre se notificaron 15.246 casos, es el día que hasta la fecha se ha reportado el número más alto de casos, y el 9 de octubre se han reportado 374 personas fallecidas, es el número más alto de personas fallecidas hasta el momento notificadas el día 9 de octubre. Seguimos trabajando también en relación a lo que significa el trabajo conjunto con las jurisdicciones. En esta semana, equipo del Ministerio de Salud de la Nación ha viajado a San Juan, a San Luis, trabajando en conjunto con esas provincias y analizando la evolución de las curvas epidemiológicas jurisdicción por jurisdicción, y dentro de cada jurisdicción, a la profundidad de cada departamento, seguimos
con el AMBA en descenso, Jujuy, Salta también siguen en descenso, se han estabilizado provincias que seguían aumentando, los grandes aglomerados fuera del AMBA y también Neuquén y Río Negro estamos viendo una estabilidad, trabajando muy fuerte con provincias que están empezando a aumentar el número de casos, como San Juan, San Luis, y también trabajando con Catamarca y La Pampa, que están articulando para poder dar respuesta y controlar este aumento del número de casos. Volvemos a decirlo, es una situación muy dinámica en áreas geográficas donde se había asumido que el problema por ahí estaba resuelto, realmente está volviendo con un número muy importante de casos, con un impacto en la mortalidad, con una tensión en el sistema de salud y tenemos que trabajar fuertemente para que en Argentina, para que en cada una de las jurisdicciones podamos tener ese concepto, podamos visualizar esa situación, podamos seguir trabajando en el contexto de todo lo que es la gestión de la pandemia, en el rol individual, en que cada uno, cada una se focalice en no ser contacto estrecho de ninguna otra persona para minimizar la transmisión y que podamos seguir generando actividades, autorizaciones de actividades y disminuyendo el número de casos, y eso es lo que va a hacer que disminuya el número de fallecidos y que disminuya la tensión en el sistema de salud. El ministro de Economía, Martín Guzmán, enfatizó que se trabaja en lo que es un programa de estabilización macroeconómica plurianual que se va a enviar al Congreso de la Nación. Explicó que ese programa se define cómo se van a poner en orden las cuentas de la economía, la parte externa, la acumulación de reservas, la parte fiscal, al mismo tiempo que la economía se va recuperando. El ministro señaló que en cuanto a las presiones devaluatorias, hoy contamos con los instrumentos para continuar con la política cambiaria que nosotros consideramos sana para Argentina, que es el dólar vaya de la mano con la inflación en lo que es el tipo de cambio oficial. Lo que dijo en declaraciones realizadas a la radio AM750 y también tomadas por el Destape Web. Damos paso al informe sobre COVID-19 en Argentina y en el mundo, datos actualizados a este lunes 9 de noviembre. En nuestro país, Argentina, el total de casos confirmados asciende a 1.242.182. El total de fallecidos, 33.560. En tanto, nuevos casos en las últimas 24 horas, 5.331. Pacientes recuperados, 1.062.911. Pacientes activos, 145.711. Fuente, Ministerio de Salud, en su último informe oficial. En tanto, en el mundo, las cifras actualizadas son las siguientes. Total de casos confirmados, 50.313.964 personas. Total de fallecidos, 1.255.185. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 510.098. Pacientes recuperados, 32.936.167. Fuente, Organización Mundial de la Salud vía Johns Hopkins University. Murió Víctor Basterra, un sobreviviente y testigo clave en los juicios de la verdad. Lo secuestraron en la ESMA junto a su compañera y a su hija de 2 meses. Sufrió 2 paros cardíacos por la tortura. Lo pusieron a trabajar como mano de obra esclava en el sector de documentación. Escondidas en distintas partes de su cuerpo, metódicamente fue sacando fotografías y documentos que serían prueba clave en los juicios. Víctor Basterra es, para el puñado de sobrevivientes, los fiscales e incluso para los imputados, el testigo clave de la mega causa ESMA. También es el primer eslabón en la reconstrucción histórica. La clave del testimonio de Víctor Basterra son sus fotografías, pero también su memoria para registrar nombres, apellidos y apodos de los represores. Dice, o decía, yo era bastante memorioso, recordó el sobreviviente de la ESMA, y después eso se agudizó porque era la única herramienta de resistencia, el único recurso que yo tenía para primero ir palpando cuál era la realidad
que se vivía en esos lugares. Además, soy un tipo muy paciente, soy de esos que son absolutamente creídos que la venganza es un plato que se come frío y es la hija del silencio. En relación a las fotos que le sacó a los militares, Basterra detalló: se las saqué directa y abiertamente a ellos en la cara. Me pedían 4 o 5 documentos y yo siempre hacía una copia más que escondía. Murió un mártir que en realidad fue un enorme héroe. Nuestro recuerdo a este luchador que fue Víctor Basterra. Los restos de una cadena de más de 1 metro de longitud que formaba parte de las que cortaron el río Paraná para impedir el paso de la flota anglo-francesa en la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, se entregan a las autoridades de la localidad de San Pedro luego de que la pronunciada bajante permitiera su remoción, explicó a Telam el arqueólogo Mariano Ramos, a cargo de las investigaciones. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que es muy importante empezar a trabajar intensamente para sostener el descenso de la curva de contagios de coronavirus y para prevenir y mitigar un potencial rebrote en el distrito de cara a lo que ocurre en países europeos. Que es muy importante a partir de hoy empezar a trabajar intensamente, y es lo que estamos haciendo desde el gobierno, y vamos a entablar este diálogo con la ciudadanía porteña. Hay que trabajar en sostener el descenso de esta curva y completarla, y sobre todo trabajar para poder prevenir, mitigar o disminuir el potencial rebrote en la ciudad de Buenos Aires. Ya sabemos, el continente europeo nos ha enseñado qué es lo que pasa con esta enfermedad cuando uno pierde el control, pierde la voluntad de cuidarse y sobre todo pierde las políticas públicas. De manera que nuestra agenda a partir de estos días va a ser justamente trabajar intensamente en sostener la situación actual, terminar de completar la curva y sobre todo trabajar el plan integral de la ciudad para mitigar, para evitar, para disminuir el daño de un potencial rebrote que naturalmente va a significar comportamientos sociales en términos de cómo nos vamos a cuidar y cómo vamos a hacer nuestra vida cotidiana siguiendo los cuidados personales y sociales, cómo vamos a seguir intensificando las políticas públicas que hacen la investigación epidemiológica, el rastreo y el testeo, cómo vamos a cuidarnos de las superdispersiones de la enfermedad, los famosos supercontagios, dónde están, cómo son, qué podemos hacer cada uno, qué puede aportar cada ciudadano en el día a día para poderlos evitar. Y, por supuesto, trabajaremos en evaluar cuando tengamos los resultados de la fase 3 de las vacunas y ver qué grupo de la sociedad es el más el correcto para vacunarse y con qué metodología y con qué velocidad hacerlo. Estos son los componentes que nos van a ayudar para el cuidado de los próximos meses. El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, afirmó que el proyecto de presupuesto 2021 de la provincia busca apuntalar la reactivación económica tras 3 años consecutivos de recesión y una caída de más de 2 dígitos en 2020, en base a una inversión inédita en obra pública y mayores incentivos para el sector privado. Estamos acá en la Cámara de Diputados, acabamos de hacer la presentación del proyecto de presupuesto y la ley impositiva para el 2021. Estamos muy contentos de haber podido elaborar este presupuesto y de presentarlo. Es un presupuesto que apuesta a la reactivación económica, a que el Estado se tiene que poner al frente de la reactivación económica, de la recuperación y también de atacar los déficits estructurales de la provincia. Por eso estamos planteando un presupuesto que descansa sobre todo en 7 ejes, que tienen que ver con la inversión en infraestructura y vivienda que tanto necesita la provincia de Buenos Aires, la inversión en educación, la inversión en seguridad y en el sistema penitenciario, en la inversión para consolidar el sistema de salud, en la inversión asociada a la reactivación económica y a acompañar a los sectores productivos, también profundizar la perspectiva de género en las políticas públicas y fortalecer las finanzas de la provincia y la sostenibilidad de la deuda.
Esos son los ejes centrales que tienen que ver con un presupuesto que esperamos pueda ser tratado, pueda ser aprobado y que estamos convencidos que va a tener un enorme impacto en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para mejorar la vida de los y las bonaerenses, para avanzar hacia una provincia inclusiva e integrada, que es lo que queremos y necesitamos. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, firmó con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el acuerdo con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial por 3.800 millones de pesos, informaron fuentes oficiales. Significa la posibilidad de financiamiento para la provincia de Entre Ríos. Hoy con el jefe de gabinete y con el ministro de Economía estamos firmando a través del Fondo Fiduciario para Asistencia a Provincias un crédito de 3.800 millones de pesos que nos va a dar una previsibilidad para seguir ejecutando muchas obras que tenemos en curso, sobre todo en un tiempo de pandemia, que esto hace que no se detenga el empleo que genera la construcción y también satisfacer necesidades básicas que tiene nuestra población. Con este financiamiento nosotros nos aseguramos el poder seguir imprimiéndole un ritmo de trabajo a la gestión, y esto ha sido una impronta que desde el 10 de diciembre, cuando asumió Alberto Fernández, lo venimos desarrollando de esta manera en la provincia, y pese a la pandemia hoy el nivel de actividad sigue creciendo y el nivel de obra pública también. Y este tipo de ayudas ayuda muchísimo. Arce Catacora asumió como presidente constitucional de Bolivia al prestar juramento formal ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y lo hizo con un discurso de tono conciliador y sin aludir a su mentor político, el exmandatario Evo Morales. Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones, no se cumplieron. Todo lo contrario. Se sembró muerte, miedo y discriminación. Recrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo. La persecución y criminalización desatada por el régimen en contra de dirigentes del MAS y PSP y de los movimientos sociales, en contra de mujeres y hombres humildes del pueblo, se tradujo en muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados. Sacaba, Sencata y El Pedregal son una prueba irrebatible de la brutalidad del régimen, pero también son símbolo de dignidad y resistencia. Junto a hombres como Carlos Orlando Gutiérrez Luna, gran dirigente minero que luchó con valentía por la recuperación de la democracia y que siempre vivirá en el corazón del pueblo. Pero como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel líder socialista asesinado en otro golpe de Estado en 1980, no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia. Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia. Y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. En este camino, la democracia es un valor fundamental de los pueblos
y en la que se expresa de manera inequívoca la voluntad de la población, y también es un eje ordenador de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No nos relajemos porque dimos paso en el AMBA y en algunos lugares del aislamiento obligatorio al distanciamiento social preventivo y obligatorio. No lo neguemos. No se trata de una cuestión de libertad individual, de economía partidaria. Esto está más claro que nunca. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. El gobierno británico asumió restricciones, ya lo sabemos, mucho más duras, y por 6 meses para frenar el coronavirus. Uruguay acaba de anunciar que cerrará sus fronteras durante la temporada estival, con el claro perjuicio económico que ello le significa. Francia ha declarado el estado de emergencia y toque de queda, similar al camino que toma España. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus, lo que en nuestro país está claramente a la vista, y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. Como los más calificados infectólogos sostienen y venimos repitiendo, es una enfermedad nueva, y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión de COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena, que tomen la experiencia de lo que está pasando en Europa. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Es cierto que estamos cansados, que afrontamos todo tipo de dificultades, que hay quienes descaradamente sacan provecho de esta desgracia generalizada, pero ya lo superaremos. Ahora lo importante es no relajarnos, seguir cuidándonos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.